no podía ser de otra manera, creo que aquí nadie se sorprende. La mejor rivalidad de la corta historia del campeonato, Mercedes Moné versus Chris Statland. Un cordial saludo tenga cada uno de ustedes y hoy vamos a hablar sobre el campeonato de TBS. ¿Cómo poder resumir la historia de este campeonato destinado a ser el cimiento, a ser, digamos, eh, el faro que va a guiar pues la división femenina en lo que viene a ser el nicho del Midcard? Este campeonato fue anunciado oficialmente un 6 de octubre del 2021 durante un episodio de La Joya de la Corona AEW Dynamite. Eh, Se realizó un torneo para poder coronar a la primera campeona inaugural, cuya final, ahí hay que darme unos minutos para poder sacarme las lágrimas, se realizaría en el especial New Year's Smash el 5 de enero del 2022 en el fenecido programita de Rampage. Así que eso es básicamente el, el primer paso de lo que fue pues la creación del campeonato. El título eh, ha tenido a la fecha 7 reinados distribuidos en 6 luchadoras. Jade Cargill fue la primera campeona, ganando el título un 5 de enero del 2022, derrotando a Ruby Soho, un reinado largo que tuvo con un récord de 61 derrotas. La segunda campeona fue Chris Statlander, quien gana el título en el evento Doble o Nada, destruyendo el invicto de Jade Cargill. Esto fue un reto abierto. La tercera campeona, Julia Hart, gana el campeonato en Full Gear, derrotando a Chris Statlander y a Sky Blue en una triple amenaza. El cuarto reinado o la cuarta campeona fue Willow Nightingale, quien gana en el evento Dynasty, derrotando a Julia Hart. Y ya el quinto reinado corresponde a Mercedes Moné, quien gana el campeonato en Doble o Nada, derrotando pues a la anterior campeona, una de las top face de la empresa, Willow Nightingale. Y el campeonato, o mejor dicho, el reinado actual que estamos siendo pues partícipes como espectadores, es el de Willow Nightingale, quien va a recuperar el campeonato derrotando a Mercedes Moné en el último programa del año 2025. Vamos a hacer, recorriendo la historia de estas, repito, 6 luchadoras que han poseído el campeonato de TBS. Vamos a hacer un ranking en base a sus reinados, ¿no? En el puesto número 5 estoy colocando a Julia Hart, considerada la campeona más joven en poseer el título. Gana el evento Full Year del año 2023, derrotando a la campeona Chris Statlander y Sky Blue. Recordemos que Julia Hart ya estaba desarrollando el personaje de la matriarca, la luchadora oscura dentro del House of Black, ¿no? Ahí habían algunos algunos hijos de puta que malintencionadas que hacían llamar
la hacía llamar a Julia Hart como el Funko Pop de The Undertaker, ¿no? Qué hijo de puta. Esta luchadora, básicamente la intención del reinado fue desarrollar el personaje, desarrollar el personaje que estaba pues teniendo un personaje oscuro, y quizás hubo una buena intención, pero no salió del todo bien. Creo que fue un reinado el más bajito de todos. Incluso vence a Chris Statlander, quien había derrotado a la primera campeona, la invicta, es la que le propina el 61, pero en esta historia también participa Sky Blue. Sky Blue había tenido también ciertos roces con Julia Hart, y posiblemente pues Julia Hart le da también esa esencia oscura que le había dado Malakai. Es Julia quien se la da a Sky Blue para que desarrolle su personaje actual, ¿no? Y de este paso también pues protege la credibilidad de Chris Statlander. Eh, Estábamos saliendo del reinado de Chris Statlander, un reinado en el cual los retos y la competitividad de la campeona habían dejado pues la época del mito, ¿no? La época de la luchadora invencible. Y obviamente pues no, si tú tienes a una luchadora que logra ganar a la indestructible, la expectativa de quién le gana a ella es también altísima. Pero este reinado me parece que tuvo una intención de consolidar el personaje de Julia. No logró el objetivo al 100% en cuanto a la calidad de, de su corrida como campeona, pero sí a, digamos, consolidar su personaje. Creo que ha sido un reinado no de los mejores, pero sí logra consolidar al personaje, más no una performance, destacada como campeona. En la ubicación número 4 pongo a Chris Statlander. Chris Statlander, el número 1 dentro del 60, la que logra vencer a Jake Cargill en el evento doble o nada. Taya Valkyrie había sido derrotada por la campeona, y cuando se realiza el reto abierto aparece Chris Statlander, y ya sabemos que para los que no somos este, para los que no somos jóvenes y nuevos en este negocio, ya se sabía que venía el cambio de título, también con la información de que el futuro del indestructible estaba en WWE. El reinado de Chris Statlander se basa pues en el poderío físico, la disciplina de la campeona. Había dejado atrás el personaje de Alien, ¿no? Entonces creo que había una evolución, una luchadora y una apuesta de Tony Khan por alguien que pudiera darle una legitimidad al título, pero sobre todo también aterrizarlo y volverlo quizás un poco más humano de lo que habían sido pues los aires de mito, ¿no? Estamos hablando pues de un tufillo de Goldberg, ¿no? De Jay Cargill. Así que este reinado no fue muy largo, pero lo que nos dio fue una campeona creíble y que iba a humanizar el título. En el puesto 3, Willow Nightingale ha tenido dos corridas exactamente como campeonas. Derrota en Dynasty a Julia Hart, y también luego va a derrotar a Mercedes Moné a finales del 2025 en el programa especial de Dynamite. Eh, Willow Nightingale, de repente, pues a lo largo de la historia de AEW, está dentro, creo yo, de las tres mejores campeonas babyface de la competencia femenina. Ojo, contando también el campeonato máximo. Siempre ha conectado de manera emocional con el público, es muy querida. Eh, Quizás su reinado, incluso el que estamos viviendo ahora, empatiza mucho con la gente, pues no.
con el público, con el fan, porque le pueden poner pues una luchadora ruda que la destruya, ¿no? Como ha sido su caso de Tecla o Camila al regresar, y siempre va a estar ahí, pues, ¿no? Contando con el apoyo del respetable. Y obviamente, pues, contó con todo el apoyo cuando se tuvo que derrocar a la campeona Mercedes Moné. En el puesto 2, creo yo, no podría ser de otra manera, Jade Cargill. Jade Cargill, la campeona indestructible y obviamente el motivo por el que se crea el campeonato. En el laboratorio de Tony Khan, gran responsabilidad de la creación de esta campeona, como toda luchadora o como lo ha demostrado la historia, todo campeón indestructible, todo campeón, llámese pues del aura del Ultimate Warrior, Goldberg y demás, tiene grandes limitaciones, pero el objetivo de hacerlo todopoderoso engancha con el público. ¿Qué sería la relevancia de Jade Cargill? Repito, seamos sinceros, el título se crea para ella. Yo creo que fue primero el huevo o la gallina. ¿El título se creó para ella o ella fue creada para el título? Yo creo que antepongo el personaje. Interesante, muy brillante la maniobra del gran Tony Khan de crear un personaje y darle una identidad, o quizás darle una identidad al título, ¿no? La gran pregunta, ¿no? Jade Cargill construye al principio el prestigio del título porque el morbo era en qué momento perdería el título y también bajo qué circunstancias, porque crear a una luchadora de esa manera, aún perdiendo el campeonato, perdiendo el invicto, es inevitablemente el siguiente paso a ser campeona mundial. Y esa es una de las cosas que se presagiaba o que de repente para los fanáticos que nos encanta esto de autopercibirnos como bookers, pensábamos cuál sería el escenario, de qué manera llegaría a ser campeona mundial. Entonces, desgraciadamente se puso WWE en el camino y nos cortó todo ello, pero eh, la historia, y también hay que ser sinceros para los nostálgicos, se me cae otra lágrima, cuántas mm, veladas, cuántos matches dentro de la historia del fenecido Rampage. Recordemos que Jade Cargill se corona en una edición de Rampage y también se va en una edición de Rampage. Así que ahí hay un datito importante, coherencia narrativa, algo que a algunas señoras les cuesta aceptar. Eh, También, aparte de ello, la valoración de Jade Cargill, y también podría decirse que fue un proyecto no concluido. Sabemos que el camino de Jade Cargill estuvo, aunque muchos no lo recuerden así, dividido en dos etapas. Estuvo dividido en dos etapas. Estuvo dividido en dos etapas. ¿Por qué? Al inicio, de la presentación de Jade Cargill y su reinado, estuvo manejada por Mark Sterling, ¿no? El cerebro, Mark Sterling. Obviamente, pues si tienes a una luchadora imponente, con carencias y con una validación más que nada física, necesitaba pues alguien que disimulara esas carencias, esos déficits en el micrófono. Obviamente era la persona que podía hacer las promos por ella, era la persona que también le iba a dar una presentación relevante, todopoderosa a su digamos, eh, a su performance. Y también aparte de ello, pues se jugaba mucho con el tema de que Mark Sterling era su abogado, ¿no? Entonces ahí teníamos otro punto. Pero en esta etapa, cuando se consolida Jade Cargill como, digamos, un personaje indestructible, Mark Sterling cumplió, creo yo, la finalidad de su aporte de manera espectacular. Creo que fue algo muy importante, muchísimo importante
la presencia de Max Sterling. Pero luego viene otra etapa en esto del recorrido imparable de Jay Cargill, y es la presencia del antipatiquísimo, hoy eh, inseparable, de FTR. Estamos hablando de Stokely Hathaway, de embustero, gel de aquello, o sea, porque se hace odiar. Yo no comparto mucho digamos, su personaje, no es de mis preferidos, pero digamos, esta etapa en la cual aparece eh, eh, Stokely, permite consolidar a una ruda con algo característico que viene a ser el stable. Stokely Hathaway da un paso más en el sentido de ser el manejador rudo y genera la creación de Davadis. Davadis, el stable de la campeona de la ruda. El objetivo era sostener el invicto. Red Velvet, Kiara Hogan, Leila Grey iban a ser pues las sacrificadas eternamente para poder lograr que Jay pudiera seguir con el récord. Y sabemos que en todo stable va a ocurrir a lo largo la palabra bendita traición. También es inventada pues en base a la disconformidad y el abuso. Y la persona, o mejor dicho, la luchadora que iba a encarnar todo esto era Red Velvet. Red Velvet se, se cansa de los abusos de la campeona, da un paso adelante, es expectorada, tiene una rivalidad corta, es un número más en la estadística también del reinado, pero no ha llegado a buen puerto. Actualmente creo que está en Ring of Honor y era pues el ABC, ¿no? El ABC del luchador Hell con Stable. Luego teníamos a Kiara Hogan. Kiara Hogan, pues, muy probablemente pues la más fiel, la más sacrificada del Stable, era la incondicional, ¿no? Actualmente, ¿qué pasó con Kiara Hogan? Mm, No sabría decir qué ha pasado con ella, pero creo que está en el limbo. Y finalmente, pues, Leila Grey eh, entró, creo, como una presa de recambio. Llegó a ser aceptada por la líder. Se, se volvió pues una integrante y obviamente pues una sacrificada para sostener el invicto. ¿Qué aportó? ¿Qué aportó Davadis? ¿Qué aportó Stokely Hathaway? Le dieron una identidad diferente a Jay Cargill, quizás un poquito dándole otros matices al personaje, ya como líder. Le permitió también afianzar un poco más algunas habilidades que tenía carentes, como el micrófono por ahí. Tampoco ha sido extraordinario lo que hizo, pero mostró algunos avances. Eh, Humanizó también a Jay Cargill porque el invicto ya se estaba sosteniendo en base a trampas, ya no solamente la todopoderoso o el todopoderoso, eh, digamos, performance o esencia de la campeona, ¿no? Entonces ya pues resaltando otras cosas en consideración, otros aspectos, mejor dicho, como el personaje en sí. O sea, había un leve crecimiento del personaje. Y finalmente, creo yo, aunque le fastidie a algunas señoras, el puesto 1, la mejor campeona, es Mercedes Moné. Mercedes Moné ya había tenido acercamientos con la empresa, había aparecido en Londres en All In como invitada de lujo, pero tuvimos que esperar hasta el evento Doble o Nada edición 2024 para que ella pudiera debutar oficialmente y derrotase a Willow Nightingale. Recordemos que Willow Nightingale le quita un título a Mercedes Moné, uno de los campeonatos de New Japan Pro Wrestling, el campeonato Strong, e incluso la lesiona, ¿no? O sea, había cierta historia, pero también había un punto
había un punto que era el que se tenía que poder, digamos, finiquitar. La salida de Jay Cargill de la empresa, obviamente, pues, al margen, pues, de las bromas, ella decidió eso por el futuro de su carrera. No creo que le haya ido bien de todo. Hay que ver cómo se dieron las cosas. Pero el 61, que es lo estadístico más saltante, el, el invicto, ¿no? O mejor dicho, la racha que se rompe después de 60 luchas y una exactamente, hay algo que es importante, ¿no? Y eso es el número, el número, el número de días que hayan podido tener las campeonas. El récord, el récord de días con el título cuando lo tuvo la campeona Jade Cargill, exactamente Jade Cargill con sus 61 luchas llegó a tener la escandalosa, acumulación, repito, de nada menos que de 508 días como campeona de TBS. Ese era el récord que tenía que vencerse. Y obviamente Tony Khan no iba a dejar pasar esta oportunidad. Y para la angustia y sufrimiento de muchas señoras que se desgarraban las vestiduras, tuvieron que pasar 584 días, creo yo, de extraordinarias defensas y sobre todo el título, vamos a ser muy sinceros, hubo momentos en los cuales disputó de par en par. Y en algún momento el campeonato de TBS estuvo a la par del campeonato máximo femenino. Mercedes Moné, aunque le arda a muchas personas, hizo que el campeonato femenino tuviera relevancia. Y esta historia de la coleccionista de títulos, sabemos pues que los títulos que tenía no eran unos títulos relevantes con el respeto que tienen las empresas, las cuales Mercedes llegó a ser su monarca, generaba pues un morbo, ¿no? Tenía tantos títulos, Mercedes Moné, tenía el campeonato de TBS y le dio una relevancia importante. Y sí, señores, sí, señora, 584 días como campeona. Entonces, la relevancia que tuvo Mercedes Moné fue, digamos, darle una mayor ventana, un mayor prestigio al campeonato, porque aunque a muchos no les haya gustado el personaje de Mercedes Moné, de la CEO, ella hizo que este título vaya a otro nivel. Así que repito, en el 2024, en doble o nada, Mercedes Moné gana el campeonato, le da un mayor prestigio internacional al mismo, luchas de calidad. No digo que las anteriores campeonas no las hayan tenido, especialmente Willow o Chrissy Statlander, pero la calidad luchística de Mercedes Moné, Sasha Banks, para los que las conocimos en WWE, está por encima, muy por encima de ellas. Y sobre todo, pues lo posicionó al título en el mismo importancia, trascendencia, expectativa en los pay-per-views. Así que este es mi top de lo que vienen a ser las campeonas. Ahora, también en la historia corta de este título, vamos a rankear algunas rivalidades. Chris Statlander ingresa a una rivalidad, esta es la rivalidad número 5, contra Julia Hart. Chris Statlander, la heroica, con su ex personaje de Alien, había derrotado a Jade Cargill. Ella era el 1, el 61, con el cual se acababa el primer reinado. Pero la expectativa, ¿no? ¿Quién derrotó a la invicta? ¿Quién sería la que la derrotaría? Y como repito, o como expliqué, el reinado de Julia Hart significó la consolidación del personaje oscuro. Esta rivalidad fue interesante, una rivalidad típica de David contra Goliat, pero
enfatizando pues de que Julia tenía pues un personaje, ¿no? Era un paso más allá de simplemente pues una luchadora más débil o con menos posibilidades de ganar. Y se usa pues a Sky Blue con una historia corta con Julia Hart también para de alguna manera no mermar la credibilidad de Chris Statlander. Así que este feudito interesante, pero repito, destinado a consolidar a Julia como personaje. En la ubicación 4 de los feudos tenemos el que tuvo a Tina versus Jade Cargill. Jade Cargill ya se paseaba, Jade Cargill no tenía competencia. Sabíamos pues que cada noche de Rampage o de Dynamite en la cual defendía su título era pues simplemente un miércoles o un sábado, ¿no? En la oficina, más, ¿no? Un día simple, hasta que arriba Tina y fue definitivamente un gran escollo para ella, una verdadera amenaza. Lo que se necesita pues con estos luchadores invencibles, ¿no? Alguien que en verdad pueda ponerlos en jaque, ¿no? Entonces, esta rivalidad frente a Tina me parece extraordinaria. Y acá hay otra cuestión que hay que aprender, ¿no? A veces cuando pierdes en la industria no necesariamente significa que te haya ido mal. A Tina, dentro de lo que se refiere a Ring of Honor, que es la marca B para Tony Khan, es la mujer récord. Creo que es quizás, y sería digno de analizarlo, quizás más adelante, el personaje más importante a lo largo de Ring of Honor bajo el poder de Tony Khan. Así que repito, en la ubicación 4, el feudo de Athena versus Jade Cargill. En la ubicación 3, este feudito salió de la nada. Chris Statlander versus Jade Cargill. En el evento doble o nada, Chris Statlander eh, se presenta como la retadora, ¿no? Quien asume el reto abierto de la campeona y logra ganar. Todos sabemos el contexto o la coyuntura en la cual Chris tuvo que tomar la, digamos, dar el paso adelante. Apostó Tony Khan por ella. Y lo interesante, creo yo, muchos se quedan con esta lucha, que bueno, si la podemos llamar lucha, pero como decía yo, es en un Rampage en el que Chris Statlander se consagra como campeona ganando el torneo, derrotando a Ruby Soho, y es en un Rampage cualquiera, eso es lo más triste, en el que Jade Cargill se despide. Es significativo, ahora que lo he analizado, es cierto. En un Rampage gana y en un Rampage se va. La lucha en la que, o este feudo, si lo podemos llamar corto, porque cuando Chris Statlander logra vencer a Jade Cargill, hay un periodo en el que la ex campeona la busca por revancha. Así que podríamos considerar en la ubicación 3 este mini feudo entre ambas. En la ubicación 2 creo que Mercedes Moné y Willow Nightingale se hacen con el puesto, tienen historia desde la competencia por el título Strong de New Japan Pro Wrestling. Es la primera lucha oficial de Mercedes Moné en AEW y por ende el debut en pay-per-views, ¿no? En doble o nada, y también en todo lo que significó el romper el récord de días como campeona. Alguien tenía que ponerle fin y es a finales del 2025 que Willow Nightingale retoma esta rivalidad y vence a Mercedes Moné. Muy importante esta rencilla entre ellas. Y finalmente, no podía ser de otra manera, creo que aquí nadie se sorprende, la mejor rivalidad de la corta historia del campeonato, Mercedes Moné versus Chris Statlander. Mercedes Moné versus Chris Statlander son, creo yo, la mejor química que se ha dado en el ring entre dos competidores. Ha sido un feudo largo que se va, digamos, a realizar en dos eventos importantísimos. En el evento Full Year se da una lucha
clásica, una lucha de singles, pero que técnicamente fue una muy buena lucha. Y tenemos el evento World's End, el 2, la segunda lucha entre ambas por el campeonato de TBS, que es sin descalificación, o sea, cierra este feudo de esta manera, esta rencilla, este odio entre ambas, pero que posiciona a Mercedes como quizás la mejor campeona de la historia de TBS, porque es la que derrota a la que derrotó a la que se imaginaban muchos la más grande, a Jade Cargill. Así que coherencia narrativa absoluta, se hace una lucha estilo clásico, pero se define la rivalidad, repito, en una lucha sin, sin ningún tipo de, de escatimar, ¿no? Digamos, en la expresión máxima de la violencia, ¿no? Buen fin, te repito, para mi entender, la mejor rivalidad que hemos tenido en la historia del campeonato Midcard. Ahora, hemos hablado del ranking de las luchadoras, o mejor dicho, de las campeonas, hemos hablado de las rivalidades y también la historia de un campeonato, lo más importante para muchos, me incluyo, las luchas. Ha sido completamente a veces criticada la división femenina, yo me incluyo al inicio, pero yo pues trato de ser, aunque suene muy difícil creerlo, lo más objetivo. Entonces, no seamos mezquinos, no seamos miserables y dentro de lo que podemos tener, vamos a dar algunos números de lo que creo yo han sido este, las mejores luchas de esta competencia. Vamos a comenzar con 8 luchitas. 8 luchitas para que tomes nota y veas pues un poquito lo que ha sido el tránsito de esta correa. En la ubicación número 8 tenemos la lucha de Kris Statlander versus Julia Hart y de Yapita Sky Blue. Esto se dio en el evento Full Gear. Fue una lucha de triple amenaza en la cual pues no se contaba con la descalificación. Ya sabemos que no es necesario planchar a la campeona y esto es obvio porque bajo esa premisa o esa licencia va a haber el cambio de título. Julia Hart aprovecha las confusiones y se toma un poco esa historia paralela que estaba teniendo con Sky Blue, porque recordemos, Julia Hart cambia su personaje, cambia su carrera, cambia su vida en el negocio gracias a Malakai, quien la introduce al House of Black, y es Julia quien hace lo mismo pero con Sky Blue, y hasta la fecha tienen ese cambio en su personaje. Claro, en el caso de Julia ya no está tan acentuado ahora, es más, podríamos criticar que Julia de haber sido pues protagonista, ahora es una secundaria en lo que viene a ser pues el Triángulo de la Locura, cuya líder es la actual campeona Tecla. Esa es otra historia. Entonces creo que esta luchita no es extraordinaria, pero es interesante para ver cómo se hace el espacio para que Julia, con el desarrollo destinado a su personaje, pueda vencer a Kris Statlander sin ver afectada la credibilidad de la anteriormente mencionada. En la ubicación número 7 hay una luchita que hay que considerar en el evento All Out, la primera gran amenaza para la Invencible, Jade Cargill versus Athena. La lucha, una lucha básica de singles, pero permitió ver a la campeona superada por muchos pasajes de la lucha por una amenaza real, una luchadora que venía obviamente con todo lo que significa el aura de ser un ex o una ex WWE, puso quizás en aprietos e hizo que el reinado pues tuviera cierta amenaza, ¿no? O sea, nos vinieron bien el uff, casi, ¿no? En la ubicación número 6, definitivamente la historia tiene que primar en el evento, o perdón, en el programita, una lagrimita vuelve a caer, New Year's Smash de Rampage. Jade Cargill logra vencer en la final del torneo a Ruby Soho. Ruby Soho, creo que con todo el respeto del mundo para los
para los nacidos, para los neozelandeses. Creo que Ruby Soho es de esa nacionalidad. Ha perdido finales seguidas del torneo de Owen Hart y pierde la final del campeonato de TBS. Gran trabajadora Ruby Soho, se le extraña. Esta luchita hay que verla por historia. Como repito, una lucha más que nada histórica, pero entretenida. En la ubicación número 5, creo yo, todo comenzó en un Rampage y efectivamente, si la memoria no me es ingrata, en el mes de julio del 2023, en una edición de Rampage, una edición más de Rampage, Chris Statlander ponía en juego, en este mini feudo que tuvo obligadísimo ante Jake Cargill, su título, en una lucha básica, pero muy emocional. Creo yo que es la mejor lucha de Jake Cargill, y me atrevería a decir incluso, no creo que pueda ser superada con dificultad por alguna lucha en el otro, en WWE, considerando pues las limitaciones de Jake Cargill. La lucha muy emotiva para los que hemos visto o seguido pues a la empresa, y sobre todo para aquellos nostálgicos que en algún momento eh, fuimos muy seguidores de este fallecido Rampage, ¿no? Así que esta luchita, parte de la historia y también muy, digamos, muy recordada, ¿no? Muy recordada, muy emocional para los fanáticos de hueso de AEW. En la ubicación número 4 estoy poniendo una lucha de Willow Nightingale versus Mercedes Moné. Estamos hablando de la lucha del evento doble nada, en la cual Mercedes Moné tenía su debut en pay-per-view, un debut a lo grande y con algún tufillo de venganza, porque recordemos que la historia lo dice, Willow Nightingale le quita el campeonato Strong y lesiona a Mercedes Moné. Es la primera lucha, repito, oficial de Mercedes en AEW, que yo recuerde en un pay-per-view. Eh, era el escenario y el inicio del camino de la mejor campeona y el mejor reinado, a mi parecer, de la competencia Midcard. En la ubicación número 3 voy a poner la lucha. Hay una luchita que tendríamos eh, que considerar el mejor feudo, ¿no? Mercedes Moné y Chris Statlander nos regalaron el mejor feudo dentro de la competencia del campeonato de TBS, y fue en el evento Full Year en la que colisionaron, una luchita básica, singles, pero era la consolidación del campeonato de Mercedes Moné y también de paso la consolidación ya como una luchadora de potencial estelarista de Chris Statlander, que luego se ha confirmado cuando le dieron el título máximo. La lucha, pues no, la luchadora ruda, pero tecniquísima, quizás la mejor luchadora en la competición global de, de, de- de las luchadoras, ¿no? Enfrentándose a una luchadora que es, digamos, la apuesta de Tony Khan, pero que tiene pues el aura de Powerhouse, que definitivamente en aquel momento había hecho cierto recorrido y estaba pues madurando. Así que esta luchita para mí, repito, está ahí dentro de las mejores luchas del campeonato. Luego vamos con la ubicación número 2. Tenemos la, eh, el, el término, ¿no? El término del reinado de Mercedes Moné. Mercedes Moné se enfrentaba de nuevo a Willow Nightingale en el especial de Dynamite, la joya de la corona, en el especial New Year's Smash del 2025. Una luchita también singles por el campeonato de TBS. Había historia entre ambas. Era la revancha, una revancha para Willow. Había perdido ella el campeonato ante Mercedes y tenían, digamos, entre ambas un marcador de 1-1, y Willow se lleva la rivalidad y también, creo yo, el feudo a nivel global. Una lucha en la que la campeona, repito, una de las top face históricas dentro de la empresa, logra cerrar un año extraordinario y cerrar, repito, de una manera por todo lo alto
y con una coherencia narrativa excelsa este, eh, esta página del campeonato de TBS y lo que significó Mercedes Moné para dar paso a lo que va a significar ahora. Sí, señora, en Olin, Mercedes Moné, completamente creíble, completamente respaldada por una coherencia narrativa, repito, va a ser campeona mundial. Y finalmente, ¿cuál es la mejor lucha en la historia de Mercedes Moné, o perdón, de la división del título de TBS? Mercedes Moné enfrentando a Chris Statlander, la segunda lucha, la que se hizo en el evento World's Ends. En el evento World's End 2024, esta lucha sin descalificación, una lucha violenta, odio, emociones, ¿no? Emociones negativas, emociones para el público. Fue intensa, marcada físicamente, la rivalidad se llevaba al extremo y era el punto final de esto. La última oportunidad para Chris Statlander y la definitiva para consolidar, bueno, no hay nada que consolidar en Mercedes Moné, pero era para consolidar el reinado, legitimarlo. Aquellas palabras, creo hay algunos conceptos que algunas señoras detestan, pero es la verdad. Esta lucha consolida este reinado y hace que el paso de Mercedes Moné para destruir los 508 días de Jade Cargill se pudieran lograr. Así que repito, esta luchita la mejor en la historia. Y hemos recorrido básicamente, espero que haya sido de su agrado, pero también hay que ir al futuro. ¿Quién está esperando a este campeonato de TBS? Willow Nightingale, la actual campeona, creo yo, en un reinado muy bueno el reinado de Willow Nightingale, este segundo reinado, nos está trayendo buenas rivalidades cortas, luchitas, algunas un poquito bajas, pero está sosteniendo. Pero necesitamos nuevos aires. Yo creo que por coherencia narrativa eh, hay una parte en la cual pues Willow estuvo dobleteando, era campeona de parejas, las primeras campeonas de la competencia de parejas, eh, estamos hablando de Harley Cameron, pierden los títulos y hay una promo, ¿no? Una promo, ¿no? Un backstage, una interacción en backstage donde ambas pues deciden darse un tiempo y cada una tomar su camino. Y es lo que han venido haciendo. Harley Cameron, para los que no lo saben, comienza a ganar protagonismo con este Cutie Marshall, ¿no? Tenía su segmento QTV. Entonces ella salía ahí, era una luchadora, no era una luchadora, era parte simplemente de esa sección. Luego se vuelve pues pieza de recambio, ingresa a The Outcast y ha ido creciendo, o ha ido, bueno, ha ido creciendo, no hay que negarlo, pero ha ido labrándose un camino. Yo creo que tiene experiencia como mujer, la tiene. Ha tenido una performance en crecimiento, obviamente que sí, ha aprovechado las oportunidades. Me parece que Willow es una de las top face a lo largo de la historia de AEW y creo que tendría que perder su título y él a veces lo dice, tienes que perder el título ante alguien diferente a ti, que sea rudo, en este caso una ruda. Yo creo que jugar por el factor de sorpresa y construcción me parece que apostar por Harley Cameron traicionando a Willow Nightingale, palabra bendita traición, sería espectacular y si se ve en All London sería extraordinario. Así que creo yo a futuro la siguiente campeona tiene que ser Harley Cameron. Y si seguimos hablando de futuro, para los que estamos en este mundo y esperamos con ansia el 2027, ya sabemos que en el 2027 va a haber pues en las fechas de WrestleMania el vacío que Tony Khan tiene que tomar. Ya casi se lo digo para hoy polo, como decimos aquí, a cualquier persona, a cualquier señora que quiera minimizar, que sea mezquina, con tufo de miserable. Creo yo que a inicios del año Revolution tranquilamente fue más que cualquier noche de WrestleMania. Entonces, con ese aval, creo que sí
puede hacerse un evento grandísimo en el 2027. Y si nos agarramos o nos proyectamos a ese futuro un poquito más lejano, 2027, fecha extraordinaria, creo que por la historia, ese morbo tan interesante que se puede explotar, la lucha de las que fueron mejores amigas. Harley Cameron, quien para mí en All In debería consagrarse como campeona y ruda, sacaría de circulación a Willow Nightingale, pero recordemos que en algún momento, cuando Harley Cameron era una luchadora en proceso, la eterna underdog, se unió a Chris Statlander, y Chris Statlander tiene una historia un poquito también no tan bien llevada con Willow Nightingale. Entonces, creo yo que en Revolution 2027, Willow Nightingale, regresando de manera sorpresiva como face, quizás una Chris Statlander, media twinner, que ya está acostumbrada a estar en el limbo, y la campeona Harley Cameron como rudísima, sería pues una lucha de triple amenaza muy interesante. Así que repito, el futuro del campeonato de TBS podría ser la consagración, el dar un paso más, el poder potenciar una nueva figura, Harley Cameron, campeona en All In, y la triple amenaza, pónganle el rótulo que quieran, las mejores amigas en algún momento, ahora enemigas, sí, eso se vio en W. Pero Willow Nightingale, Chris Statlander y Harley Cameron en el 2027 Revolution, me parece que sería una manera de llevar este campeonato tan querido de TBS a otro nivel. Si llegaste hasta aquí, un cordial saludo, agradecimiento total. No te olvides de seguir a Wrestling y Punto a través de las redes sociales, ex, YouTube y obviamente el todopoderoso y olvidado otra vez TikTok.